Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? No. Es que solo lo está extendiendo. ¿Listos? ¿Listos todos? ¿Listo? Señor Procurador, necesariamente hablar del tema de paz aquí en el departamento de Nariño. ¿Cómo mira usted ese departamento que ha sido tan afectado por el conflicto? Mire, es indudable que los colombianos tienen expectativas, tienen prevenciones, tienen temores, pero podemos decir que hay expectativas. La Procuraduría en todo este proceso ya va de varios meses, de varios años, ha venido insistiendo sobre unas advertencias con el propósito de que la paz quedara bien hecha para después poderse cumplir, para que después pueda tener sostenibilidad. Entonces, dentro de esa expectativa, los colombianos debemos conocer los acuerdos, debemos leer los acuerdos para que nuestro voto sea consciente y libre. Si hay algo riesgoso en este proceso es que sea un voto simplemente emotivo, y ahí lo riesgoso de que las campañas se reduzcan a meros eslogan. En un sentido o en otro sentido, usted sabe que yo no puedo participar específicamente en la campaña del plebiscito, pero allí en el plebiscito la Procuraduría tiene unas funciones en orden a garantizar el voto consciente y libre. Entonces se debe pasar de la expectativa de la prevención a la lectura, al conocimiento, para que el voto sea libre y responsable. Yo pienso que esa es la obligación ciudadana que tenemos nosotros, de informarnos para que el voto sea consciente y libre y votemos en un sentido o en otro sentido. Sí, ¿está de acuerdo con la formulación de la pregunta que hizo el presidente? Genera muchas dudas, genera muchas preocupaciones, por dos aspectos fundamentales. El primero de ellos, se le pide al ciudadano que apoye, no que apruebe. Y es indudable que el presidente durante muchos meses, durante varios años, reiteró esta idea. Los colombianos no tienen por qué preocuparse, porque el pueblo tendrá la última palabra. Será quien apruebe o no, y aquí no se está aprobando nada, se le está cercenando esa promesa, ese compromiso que tenía el presidente de que el pueblo tuviera la última palabra. Y aquí no se estará aprobando o improbando, sino apoyando. Primera observación. Segunda observación, más que segunda, o una consecuencia de la primera observación, es que se estaría en últimas insinuando que el acuerdo tiene efectos jurídicos por sí mismos, lo cual contradice la sentencia de la Corte Constitucional que señaló que el acuerdo no tenía ningún poder vinculante y que debía hacer el tránsito en el Congreso y que solamente comprometería o vincularía al presidente. Entonces, primero, generan dudas. ¿Qué genera dudas? La primera palabra, aprobar o improbar, perdón, aprobar o apoyar. La pregunta habla de apoyar, cuando ha debido ser el de aprobar. Ese era el compromiso con los colombianos, el que él tuviera la última palabra. Y aquí no se está dentro del cumplimiento de ese compromiso. Y segundo, la Corte lo dijo de una manera clara, aquí no se está discutiendo el derecho a la paz. Acá lo que se debe discutir es si se está de acuerdo o no con el acuerdo Santos-Timochenko. Y aquí se está poniendo en discusión es el derecho a la paz. Esas son las dos preocupaciones que generan, las dos preguntas que generan la elaboración de la pregunta.
no se pone en consideración de los colombianos para aprobar, sino simplemente para apoyar. Y segundo, se pone en consideración, en discusión, el derecho a la paz, lo cual la Corte dijo claramente que no se ponía a poner en discusión. Procuradora, antes de la expedición del decreto de plebiscito y su fecha de convocatoria, el gobierno utilizaba la palabra sí a la paz en todos los actos oficiales. ¿Qué va a pasar con esto? ¿La Procuraduría va a hacer un llamado de atención a la utilización de cachuchas, camisetas que fueron ya con el erario público? ¿Va a investigar eso? Mire, eso es un deber que tenemos los organismos de control, deber que están en las normas constitucionales, deber que nos lo reitera la Corte Constitucional en la reciente sentencia, a todos los organismos de control. Aquí se refiere a la Contraloría, a la Procuraduría, a el Ministerio Público en general, a la Defensoría y a las personerías y al Consejo Electoral en esta materia. Si bien es cierto que aquí los servidores públicos pueden participar en el mecanismo del plebiscito, es indudable que hay unas limitaciones que están consignadas en las leyes estatutarias que regulan el plebiscito. Y la Procuraduría ha enviado en el día de ayer una comunicación al Consejo Nacional Electoral para que investiguen, para que estén atentos a las campañas, para que no haya publicidad engañosa, para que no se engañe al elector, para que no se ponga en discusión, se insinúe que lo que se está discutiendo es el derecho a la paz. Entonces la Procuraduría envió, en ejercicio de sus funciones constitucionales, una comunicación dirigida al Consejo Nacional Electoral señalando la necesidad de ejercer control sobre las campañas del sí y del no, para que no haya publicidad engañosa, porque aquí no se está votando sí a la paz o no a la paz. Aquí lo que está votando o un sí por un acuerdo entre Santos y Timochenko o un no por el acuerdo entre Santos y Timochenko. Entonces, el Consejo Nacional Electoral tiene unas competencias para ejercer control sobre la publicidad engañosa del sí o del no. Importante. Segundo, se le envió una comunicación, una directiva a todos los funcionarios públicos, recordándole que si bien es cierto, pueden participar en la promoción, no tienen, dijéramos, las limitaciones que sí tienen en las campañas políticas. Aquí este es un mecanismo para consultar al ciudadano, pero igualmente tienen límites en materia de utilización de los recursos públicos, y en ello los organismos de control debemos actuar de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la ley, y la Procuraduría cumplirá con su deber. Los funcionarios públicos, si bien es cierto que tienen derecho a participar, tienen límites en materia de utilización de recursos y en materia de utilizar los cargos para obligar a otras personas a votar en un sentido o en otro sentido. A la Procuraduría le corresponde de la defensa de los derechos ciudadanos, la defensa del derecho al voto, para que este voto sea consciente y libre, y por tanto las campañas del sí o las campañas del no igualmente deben respetar ese derecho al voto y no utilizar engañosamente campañas en un sentido o en otro sentido. Actuaremos ejerciendo los controles necesarios para que este ejercicio sea legítimo y transparente. La legitimidad de este proceso estará dado por el ejercicio del derecho libre y transparente y por el respeto que se tengan de las reglas que regulan el plebiscito. ¿Qué dice la Procuraduría frente a los alcances de la justicia transicional y la posibilidad de que empresarios que han sido víctimas de extorsión acudan a ella para limpiar su nombre? Mire, yo le invito a la conferencia esta noche. Allá usted tendrá claro ese aspecto, pero indudablemente dentro del diseño de la jurisdicción especial
Los empresarios es uno de los grupos de ciudadanos, al igual que los integrantes de la FARC y de los miembros de las fuerzas militares, que podrán ser investigados y sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz, porque las personas a quienes se les puede investigar son tres clases de grupos diferentes. Uno, los integrantes de la FARC, otro, los miembros de las fuerzas militares, y un tercero, los empresarios que hubieran podido con sus conductas tener vínculos con grupos al margen de la ley. Ese es el escenario en el cual la Jurisdicción Especial podrá actuar. Bueno, a la Procuraduría le preocupa es el choque de trenes que se pueda presentar en cosa juzgada, en la revisión de condenas, especialmente a militares. ¿Le preocupa ese choque de trenes? Desde luego que hay toda una serie de preocupaciones, porque aquí lo que opera es un desplazamiento de los órganos judiciales ordinarios y hay dijéramos, un golpe, un desconocimiento a la seguridad jurídica, porque incluso las sentencias que estuviesen ya en firme y las penas que estuvieran en ejecución quedarían sin efecto respecto a quienes han cometido esa clase de delitos. Desde luego que aquí los órganos judiciales fueron desplazados o van a ser desplazados. La Corte Suprema de Justicia, la jurisdicción ordinaria, incluida los órganos de investigación, la Fiscalía, el Consejo de Estado, ¿sí?, y los organismos de control, todos quedan desplazados frente a las decisiones que afecten a las personas que tengan este género de vinculaciones y que vayan a ser objeto o sujetos de investigación por la Jurisdicción Especial. Procurador, ¿qué concepto le merece saber que ya es el 26, el día de la fecha de la firma de los acuerdos? Antes del plebiscito, ¿tiene ante la ONU, ya tiene, digamos, una fecha predispuesta? ¿Decir algo sobre esto? No, eso, dijéramos, hay que estar dispuestos a analizar con detenimiento cualquier episodio que dentro de este proceso se presente. Entonces, yo prefiero analizarlo con un poco de más calma para lograr hacer pública la posición de la Procuraduría en su momento. Procurador, ¿cómo se analiza la situación que hoy está viviendo Tumaco, este incremento de muertes violentas, pero sobre todo el resurgimiento de otras organizaciones que están llegando ya a aterrorizar a la población? Mire, esta es la consecuencia de dos cosas, o fundamentalmente de una, de el aumento exponencial de los cultivos ilícitos. Es indudable que ello generó un incremento de la inseguridad ciudadana por el empoderamiento de las bandas criminales y de las organizaciones distribuidoras de la marihuana y de la cocaína. Al igual como la FARC tenía y ejercía y ejerce dominio y control territorial de las zonas cocaleras, es indudable que ante el desplazamiento de este grupo armado, esos territorios irán a ser copados por organizaciones criminales. Hay una pregunta, ¿hay alguna respuesta al presidente Uribe, al expresidente Uribe, sobre la intervención que puede hacer la Procuraduría en la captura de Andrés Felipe Arias? Yo recibí la carta, la estoy evaluando y en las próximas horas tomaré una decisión. Pero si fue usted el que lo suspendió, ¿también puede intervenir en eso? Desde luego se trata de garantías, de solicitar a otro Estado garantizarle el debido proceso y los derechos humanos a un nacional. Me lo han pedido y estoy evaluando la intervención que pueda hacer en esa materia. El presidente Gaviria, señor procurador, le respondió a usted diciendo que usted no es ninguna autoridad electoral a propósito de la comunicación que le envió al Consejo Nacional Electoral sobre el plebiscito. Dice que usted no es ninguna autoridad electoral y que se debe dedicar a sus funciones. Mire, yo no voy a entablar camorra o discusión con ningún jefe de campaña, ni por el sí ni por el no. Pero es indudable que la Procuraduría tiene competencias, no solamente constitucionales, de hacer control y vigilancia sobre las autoridades públicas, sobre todas las autoridades públicas. Pero igualmente hay unos controles que deben ejercerse durante las campañas políticas y durante estas campañas que no son políticas, sino las campañas del plebiscito.
Y esas funciones constitucionales las cumpliré y esos controles los cumpliré. No puede pensarse o no puede pretenderse que haya una ausencia de controles en el plebiscito. Es necesario garantizar el voto libre y consciente de todos los ciudadanos. Y es indudable que las autoridades aquí tienen limitaciones y hay unos órganos y unas instituciones que constitucionalmente nos corresponde ejercer el control. La misma Corte Constitucional, en reciente sentencia, le recuerda a los organismos de control que debemos intervenir en orden a garantizar los derechos de los ciudadanos. Y la Procuraduría ha intervenido, interviene y seguirá interviniendo para que los colombianos, los ciudadanos, puedan ejercer de una manera tranquila y consciente e informada el voto. Esa es, dijéramos, la posibilidad que se tiene de legitimar el proceso del plebiscito. El plebiscito se legitima en la manera que se respeten las normas, porque si no se respetan las normas, se está permitiendo que se haga trampa y ello afecta el sentido de la decisión. Ni los partidarios del sí, ni los partidarios del no pueden desconocer las normas que regulan el plebiscito, los límites que se tienen, y las autoridades de control tenemos la obligación de hacer respetar. La Procuraduría hará respetar las normas, gústele a quien le gusta. Yo no voy a ejercer mis funciones porque le guste que las ejerza a un funcionario, a un exfuncionario, a un jefe de campaña, por importante que fuere. Es porque tengo unos deberes legales y constitucionales que eso supera el querer o la aquiescencia de cualquier sector político. La Procuraduría tiene funciones constitucionales y legales, que la Corte las ha recordado. Hay unos derechos y unas garantías ciudadanas en el plebiscito, hay unos límites, hay unas reglas. A la Procuraduría, al Ministerio Público, a los organismos de control, nos corresponde vigilarlo y lo haremos, le guste a quien le guste. Pero esta vigilancia no ayuda, procurador, con todo respeto, a polarizar más este país. El cumplimiento de deber y el respeto a las normas no ayuda a polarizar, sino a institucionalizar y a respetar los derechos de todos. ¿Por qué la paz no justifica todo, procurador? Esta noche. Sin problema.